Hola, yo soy Milagros Stolarup del Colegio Filosófico González Pecoche. Y yo soy Victoria Peña Barrientos. Bueno, nosotros realizamos esta presentación con el objetivo de desarrollar y profundizar una serie de temáticas que nos resultaron llamativas y creemos que merecen ser tratadas. Tal como se indica en el título, en busca de un estilo de vida sustentable, nuestra idea es introducir puntos de vista alternativos que nos guíen a reflexionar o repensar algunos conceptos que aplicamos en la vida cotidiana. De esta forma, presentamos un paradigma no nuevo, pero distinto y necesario. Creemos que las nuevas demandas y los desafíos a los que nos enfrentamos, los cuales siguen incrementando día a día, convocan a cada una de las personas y a los estados a buscar nuevas soluciones. Es por ello que la educación ambiental resulta imprescindible para generar cambios profundos, incentivar actitudes en pro de la naturaleza y del cuidado de todos los seres vivos. De esta forma, procurar responder a estas problemáticas, a lo cual le incorporamos una mirada desde la logosofía. En primer término, para abordar este tema, lo primero que decidimos fue analizar la definición de economía más difundida. Esta se entiende como la ciencia social que estudia y analiza cómo se administran y asignan los recursos escasos para la satisfacción de las necesidades ilimitadas que en un determinado momento dominan o prevalecen. Entonces, a partir de este concepto, buscamos distintos autores como Max Smith y Antonio Lizalde que plantean otra caracterización de estos conceptos. Partiendo del análisis de esta definición, podemos decir que coincidimos plenamente con que los recursos son escasos, y esto se debe a que el planeta es finito, tiene límites. Pero respecto a la administración y asignación de estos recursos, percibimos que con la distribución y asignación que se lleva a cabo, no se logra satisfacer las necesidades de todos los seres humanos. Hay una brecha cada vez más grande entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. La inequidad estructural que existe no se está logrando resolver. Bueno, por otra parte, en esta administración de los recursos, no siempre se tiene en cuenta que la naturaleza no solo brinda bienes económicos, sino que nos provee servicios irreemplazables que debemos proteger. El ideal de país desarrollado es muchas veces el que más contaminación produce. Sumado a esto, el hecho de que no falten bienes materiales no garantiza una buena calidad de vida. Hay problemas ligados al sistema en el que vivimos que no se solucionan con lujos, como lo es el estrés o el exceso de trabajo. Si en el mundo en el que vivimos hay personas que no pueden acceder a lo indispensable para vivir, hay algo que falla y se debe poder hacer algo. Primeramente, revisar el concepto de necesidad que manejamos. La definición de economía alude a las necesidades como ilimitadas. Nosotras adherimos a la propuesta del desarrollo a escala humana que sostiene que las necesidades son finitas, pocas y clasificables. Estas centran la mirada en la persona y no en la producción de nuevos bienes materiales. Asimismo, interactúan y se relacionan entre sí conformando un sistema de necesidades humanas fundamentales, las cuales son 9 y tienen el mismo grado de importancia. Estas son la subsistencia, afecto, protección, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Las necesidades entonces se distinguen de los satisfactores, que pueden ser muchos y varían de acuerdo a las culturas. Es indispensable hacer una distinción entre ambos conceptos. La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello, las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se relacionan e interactúan. Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas necesidades o a la inversa. Una necesidad puede requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha. Y ahora nosotros creamos un cuadro comparativo que se ve una distinción bastante importante entre las necesidades satisfactores. En las necesidades se pueden ver que son finitas, pocas y clasificables, que son iguales en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Y lo único que cambia es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de estas necesidades. En cambio, los satisfactores son culturalmente determinados. Y hay un cambio cultural que hay que abandonar satisfactores tradicionales y reemplazarlos por otros nuevos diferentes. Esto es, en resumen, todo lo que expliqué anteriormente. Bueno, por ejemplo, el ser humano, para satisfacer la necesidad de subsistencia, requiere satisfactores como lo es el alimento, la salud y el trabajo, entre otros. Es decir, los satisfactores, a pesar de que no pertenecen al concepto de necesidad, no son menos indispensables. Este modo de conceptualizar lo que permite es entender que al satisfacer una necesidad no necesariamente va a surgir una nueva.
Al momento de satisfacerlas existen preferencias, pero lo que se intenta hacer es priorizar aquel satisfactor que responde a la mayor cantidad de necesidades posibles, siempre teniendo en cuenta a las personas. Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. También en el caso de la protección, los satisfactores serían la vivienda, la seguridad, el ahorro, y en el caso del afecto, la autoestima, el respeto y la amistad, como para dar algunos ejemplos. En la actualidad predomina un paradigma que nos ha conducido a problemáticas como la degradación del ambiente, el agotamiento de las reservas naturales, la contaminación y altos niveles de pobreza y sufrimiento humano. Necesitamos más que nunca una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance de este paradigma. Entonces, es necesario que desde la educación se procure difundir un nuevo paradigma acerca del humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. Hay que tener presente que los paradigmas de pensamiento realmente influyen en los comportamientos. Es imprescindible caer en la cuenta de que tenemos capacidades suficientes como para gestar una nueva manera de vivir, un nuevo paradigma que nos permita alcanzar un desarrollo a escala a medida de lo que realmente somos, seres humanos. Bueno, y para esto entendemos a la educación ambiental como un camino necesario para recorrer. Las nuevas demandas y retos que nos presenta la situación en la que se encuentra y hacia la que pareciera avanzar nuestro planeta, requerirá de soluciones novedosas por parte de todos y cada uno de los ciudadanos. Es por ello que la educación ambiental es un camino imprescindible que debemos recorrer para proveer a las personas conciencia, conocimiento, actitudes, habilidades y acciones proambientales, y así responder a los nuevos retos. Definimos a la educación ambiental como un proceso destinado a la formación de una ciudadanía que forme valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su propio ambiente. Por otra parte, nos gustaría hacer referencia a la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina, que es la Ley número 27.621, la cual fue aprobada recientemente y cuenta con principios que, si realmente se llevan a cabo, son claves para comenzar a frenar esta crisis. Entre ellos podemos destacar que se busca un abordaje interpretativo y holístico, es decir, solamente abarcativo. Fomenta el respeto y el valor de la biodiversidad, el principio de equidad, la igualdad desde el enfoque de género, el reconocimiento de la diversidad cultural, la participación y formación ciudadana, el cuidado del patrimonio natural y cultural, la educación en valores. Entonces, la justicia climática es, al fin y al cabo, justicia social. Es necesario un cambio estructural, ya que el ecologismo no es únicamente una acción individual, y dentro de lo que es la incidencia política, no todas las decisiones que se toman abarcan el efecto que se tiene sobre el ambiente, efecto que perjudica a las generaciones futuras y se relaciona directamente con el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, el cual establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Cuando hablamos de cuidar el planeta, no hablamos solamente de conductas orientadas al cuidado de la naturaleza, sino al cuidado de todos los seres vivos. La conducta sustentable se trata del conjunto de acciones efectivas y deliberadas que tienen como finalidad el cuidado de los recursos naturales y socioculturales, necesarios para garantizar el bienestar presente y futuro de la humanidad, respondiendo de manera hábil ante requerimientos o exigencias de cuidado del medio físico y social. La conducta debe producirse teniendo la intención específica de cuidar el ambiente y propiciar el bienestar humano y de otros organismos en el entorno, pero adicionalmente debe estar ligada a la equidad y la frugalidad. Esta última es una característica importante dentro de un estilo de vida sustentable. Se caracteriza por niveles racionales de consumo, evitando el desperdicio y disminuyendo el impacto de la conducta humana en la disponibilidad y renovabilidad de los recursos naturales. Las conductas frugales son opuestas al consumismo, que es una de las causas esenciales de la crisis ambiental y social de las ciudades modernas. Por otra parte, se precisa una conducta altruista, como una motivación dirigida a maximizar el beneficio de otros,
aun si el que practica los actos altruistas gana algo o nada para sí mismo. Ahora nos vamos a trasladar a la economía circular. ¿Qué entendemos por economía circular? Se trata de un modelo que busca modificar la forma en que producimos y consumimos. Frente a la economía lineal de extracción, producción, consumo y desperdicio, la economía circular alienta un flujo constante. Es decir, que los residuos pueden ser utilizados como recursos y así reingresar al sistema productivo. Por ejemplo, con el caso de un celular, lo que se propone es que el producto sea fabricado de tal manera que cuando ya no sea funcional como celular, las piezas que lo componen puedan ser utilizadas para producir otro elemento. Lo que se evita es seguir extrayendo tanta materia prima de la naturaleza. Entonces, a partir de esto, nosotras creemos que le falta una vuelta de tuerca, por así decir, o que para que termine de ser provechosa es importante incorporar la concientización que el ser humano comience a consumir menos, por ejemplo. Si queremos extraer menos, debemos también consumir menos. Y con esto se relaciona lo que mencionamos acerca de la concepción de necesidad. No hay una necesidad más importante que otra. Y a la economía circular habría que sumarle una educación ambiental que integre o impulse el consumo responsable y consciente. A todo esto también se concibe al desarrollo como algo meramente económico, y es tanto lo que se está dejando de lado. El desarrollo a escala humana postula que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Dentro del paradigma tradicional, el desarrollo tiene indicadores tales como el Producto Bruto Interno, y se busca que los países subdesarrollados crezcan económicamente y se equiparen a los países desarrollados. Pero en el fondo se entiende a este concepto como crecimiento económico, y esto es lo que define qué tan desarrollado es un país. Pero lo que propone el cambio de paradigma es entender al desarrollo como aquello que permita elevar la calidad de vida de las personas. Tiene que ver con el bienestar, es algo más abarcativo que integra a toda la persona, no solamente el crecimiento económico. Otra clave a tener en cuenta es reinterpretar el concepto de pobreza. El concepto tradicional es limitado y restringido. Se refiere exclusivamente a la situación de aquellas personas que pueden clasificarse por debajo de un determinado umbral de ingreso. La noción es estrictamente económica. Pero, sumando al cambio, se propone no hablar de pobreza, sino de pobrezas. De hecho, cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente atendida revela una pobreza humana. Por ejemplo, no atender a la necesidad de participación de una persona. Eso genera pobreza en forma de marginación o exclusión que no necesariamente está vinculada a los ingresos económicos. Partiendo de las bases de la filosofía creada por nuestro precursor Carlos Bernardo González Pecoche, creemos en la superación humana. Podemos cultivar y formar nuestros pensamientos siendo críticos y analíticos. Constantemente estamos recibiendo estímulos que nos influyen, pero debemos ser conscientes y aprender a construir opiniones que nos representan. Cuando toda nuestra vida entendemos al mundo de una forma, aprender a pensar por nuestra propia cuenta no es nada sencillo. Debemos desarraigarnos y dejar de depender de la mirada ajena. Para esto, Pecoche propone elementos como la observación de uno mismo, o sea, la introspección, que es importante entender qué nos lleva a reaccionar y pensar de determinada manera. Contar con herramientas de introspección que nos llevan a tener un dominio de nosotros mismos nos permiten actuar de manera desde la concepción particular de nuestro propio ser. Entonces consideramos que en este proceso de cuidar el planeta habría que promover una introspección a todas las personas de manera individual, pero a la vez proponer una introspección a nivel social que nos permita cuestionar el modo en que nos organizamos y pensamos. Bueno, como conclusión estuvimos reflexionando mucho acerca de este tema y nos gustaría destacar que muchas veces se percibe el ambiente como algo en segundo plano, como un satisfactor para nuestras necesidades o como una herramienta. Constantemente explotamos a la naturaleza para obtener bienes económicos, y los problemas ambientales son en gran parte nuestra responsabilidad. Podemos hablar de que hay una gran interacción entre los sistemas. Nosotros, como seres humanos, estamos constantemente relacionándonos con el entorno, y es muy importante tener conciencia de que esta relación tiene un impacto, y que depende de nosotros y de nuestro modo de organizarnos el hecho de que nuestro impacto sea positivo o negativo. Cada grano de arena es importante, pero lo que también se requiere para terminar con la crisis ambiental
es un cambio de conciencia y de comportamiento, un cambio estructural y colectivo. Es necesario reinterpretar nuestro lugar en el mundo. Es importante pensar en el paradigma de un mundo en el que cada eslabón de la red inmensa que es la biosfera tenga un lugar, que sea la naturaleza la encargada de seleccionar, no el ser humano. Entonces, ¿y ahora cómo seguimos? La gran pregunta. Si el camino que estamos recorriendo no nos conduce a un buen destino, se requiere pensar en caminos alternativos. Y a esto fue a lo que vino un poco nuestra propuesta. Bueno, y para finalizar, les agradecemos mucho por la oportunidad y el espacio que nos dan, y espero que les haya gustado.